9:40 minutos, seguimos adelante en la mañana informal y en este caso presentando a otro de nuestros columnistas que generalmente tenemos aquí los martes. Hablamos de Ariel Weisre y su columna de aviación. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Hola, un saludo para toda la audiencia, al grupo Radial Centro, a la mañana informal, Franco Muncha, su familia. A todos como siempre agradecido. Y bueno, aquí estamos, querido Atilio y querido compañero Nicolás. ya con Nicolás sí. Y Diego Alejandro. Ya lo tenemos, el gran Diego. Bueno, eso ya es una institución. Sí, ¿no no, es ya es como hablar del varón Visa. Más o menos. Pero con algunas mejoras. No, mejorado desde el punto de vista moral. Claro, exactamente. Hemos mejorado un poquitín. Bueno, aquí estamos con esta tercera y última parte Okay. de lo que fue toda esta historia trágica, historia también de amor, como algunos le llamaron, de lo que fue, bueno, Miriam Stefford, Barón Visa y finalmente Clotilde Sabatini, a lo que vamos a llegar hoy, ¿cierto? Correcto. Y bueno, un saludo grande a todos los aeronáuticos de todo el país que nos están siguiendo porque se han prendido con toda esta historia, como te conté la semana pasada. ¿Estás hablando de aeronáuticos de todo el país? Exactamente, de los grupos aeronáuticos que se van sumando y están ¿Puede que nos estén escuchando? Sí, por supuesto, nos están Qué siguiendo, bien, nos están siguiendo todos los Qué bien, días. qué bueno, buena noticia. Bueno, habíamos quedado en la segunda parte, o sea, el martes pasado, de que Miriam Stefford, cuando tenía 26 años, murió aquel miércoles 26 de agosto de 1931 en Mayares, San Juan, en el accidente con el avión Chingolo 2. Bueno, ahí habíamos quedado. El próximo paso, hoy comenzamos con aquel monumento que hizo levantar Raúl Barón Visa en memoria de su esposa Miriam Stefford. Ese monumento llamado a la eternidad, allí mira, están poniendo las fotos. Sí. Monumento a la eternidad, monumento al amor, también le llamaron, que tiene 82 metros de alto. Más alto que el obelisco, ¿no? Más alto que el obelisco. Fíjate vos que los datos de esa época es que el obelisco, tal como decís vos, Atilio, tenía 67 metros. Ajá. Y fue inaugurado en 1936. Tenía 82 metros. Claro. Otro dato es que, por ejemplo, el Cerro La Cruz en Carlos Paz, ¿viste la montaña con la cruz? Sí. Esa cruz se inauguró en 1934. Fueron todas Todos inauguradas posteriores. allí cerca de la fecha, ¿no? Sí. Pero claro, la cruz tiene 15 metros de altura. El cerro tiene 945 metros, pero la cruz 15 metros. 15 metros. O sea que vos imaginate que este monumento de 82 metros fue todo una cosa fabulosa. Bueno, primero el proyecto comenzó estando a cargo del escultor tucumano Juan Carlos Iramay, pero finalmente lo construyó el ingeniero Fausto Newton. La obra se inició el 26 de agosto de 1935 y el día que se colocó la piedra fundamental, Atilio, ¿sabe quién estuvo cuando se puso allí la piedra fundamental? Tuvo Sabatini. Mira. Ese día. Amadeo Sabatini. El doctor Amadeo Sabatini. Exactamente. Miremos, ¿no? Bueno, la obra finalizó el 26 de agosto de 1936, o sea, en un año de trabajo que demandó la construcción del monumento, se inicia 26 de agosto del 35 y finalizó 26 de agosto del 36. Y se inauguró, bueno, para el 5º aniversario de la muerte de Miriam Stefford. Claro. Otro dato no menor es que familiares de Miriam Stefford estuvieron en la inauguración. Recuerden que Miriam Stefford era nacida en Berna, en Suiza. En Suiza, O sea que familiares vinieron y estuvieron allí en este monumento que tenía 406 escalones. Ella está sepultada así, ¿no? Sí. Si vos querés subir, tenés que hacer 406 escalones, ¿no es cierto? Bueno. Y te cuento que en una de las paredes del monumento hay una cruz, las ranuras de esa cruz, que están caladas en la pared, y a una cierta hora del día, 2 rayos de sol entran por esa cruz y se depositan sobre la tumba de Miriam Stefford. O sea, fíjate vos lo que logró el arquitecto con ese toque de la cruz. Eso ocurre todos los días. Solar. Exactamente. Bien. En un momento del día,
entra la luz por allí. Las joyas de Miriam Stefford estarían también enterradas en los cimientos y protegidas por dinamitas. ¿Escuchaste bien? O sea, están abajo y protegidas. Nadie puede meter mano ahí. Exactamente. Nadie. Por más pico y pala que pongan. Claro, si no y vuelven. arriba, otro dato no menor, arriba en el vértice donde termina el monumento, se había colocado un faro para orientar los aviones, pero nunca se utilizó. Mirá vos. Ajá. Bueno, en Mayares, San Juan, hay un monolito como referencia del lugar del accidente del avión. Este monolito tiene solamente 10 metros de altura. Eso en cuanto al monumento y al monolito, ¿no es cierto? Bueno, posterior al accidente, la mujer del instructor de vuelo de Miriam Stefford, o sea, el señor Luis Guillermo Foot, Sí. la mujer quedó trabajando en la estancia de Altagracia hasta 1943, cuando se vendió la estancia, y ella se llamaba Annie. Esta mujer era alemana, venía a ser la prometida, la novia del instructor de vuelo, que se mata con Miriam Stefford. Pues ella queda trabajando en la estancia hasta 1943. En esa década, digamos, del 30, algunos de los acontecimientos, digamos, también relacionados con Villa María y con esta familia Sabatini, fue que en 1932 Sabatini es electo presidente del comité de la provincia de Córdoba. ¿En qué año fue? En el 32. 32. En el 33 muere Irigoyen. Sí. Vos recordarás, Atilio, que le decían El peludo. el peludo. Sí, el peludo. Y que por semejanza en el estilo político y en las ideas, a Sabatini le llamaban el peludo chico. ¿Te acordabas de eso? Sí, el peludo chico. El peludo chico. Sí, déjame que te introduzco una pequeña Dato. perlita para que la tengas en cuenta. Tenés que leer la historia del peludo mayor. Sí, sí, Irigoyen. lo tengo en libros. No, pero con la familia Cambaceres. Bien, perfecto. Lo vamos a leer. Simplemente Ese es tema. un consejo. El 17 de mayo de 1936 fue el juramento como gobernador de Amadeo Sabatini y cumplió el mandato como gobernador el 17 de mayo de 1940. Acá hay otro dato relacionado a Sabatini y a Barón Visa. Barón Visa financió parte de la campaña. Exactamente. Sí, seguro. Y había un avión que puso Barón Visa, que está la foto, allí ya en algún momento. Ahí está, qué rápido allá Diego Alejandro. es un gran. ¿Alcanzás a leer en el ala? Bueno, vos de aquel lado no lo vas a ver. No. Viendo la foto de frente, en el ala izquierda. ¿Ve una N? Pues Sí, Veo dice, una claro, N. Tini, de Sabatini. Tini. Porque, Ah, claro, mira no, vos. de Sabatini. El ala decía Sabatini, Gallardo, la otra ala. Porque era la fórmula, era la fórmula, claro. Fíjate vos, eso dice mucho, Atilio. Sí. O sea, Barón Visa estuvo en la campaña publicitaria, Poniendo dinero. poniendo Sí. el avión, Sí, que decía Sabatini, Gallardo. Bien. Esa fue la campaña, ¿no es Eso cierto? era para el tema de la gobernación. Claro, de la bien provincia. tu aclaración, era para el tema de la gobernación. Correcto. Bueno, unos meses antes de que Amadeo Sabatini fuera gobernador, dijimos que fue gobernador a partir del 17 de mayo del 36, el 5 de marzo de 1936, Raúl Barón Visa y Clotilde Sabatini se casaron en Uruguay. O sea, 2 meses antes que el doctor Sabatini asumiera la gobernación. Claro, Más o menos. se casan en Uruguay. Pero fíjate el dato. Ella tenía 17 años y él 36. O sea, ella era menor de edad y él era viudo. Le llevaba 21 Claro. años. Viudo por Miriam Stefford, ¿no es cierto? Sí, por Así Miriam es, Stefford. exacto. Le llevaba 21 años. O sea que fíjate vos el dato, ¿no es cierto? Unos meses antes de que sea gobernador Sabatini, ellos se casan en Uruguay. Ahí 21 comienza un años de poco diferencia. la historia de amor de ellos, por decirlo así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Clotilde Sabatini había estudiado para maestra, estudió en Buenos Aires, escucha bien esto, Atilio. Después en Suiza
estudió pedagogía, estuvo en Francia, estuvo en Italia, estuvo en Grecia, estuvo en Estados Unidos, en Canadá, en Perú, en Chile y también en Medio Oriente. O sea, por todo el mundo. Así es. Barón Visa y Clotilde tuvieron 3 hijos. Bien. El 17 de diciembre del 36 nació Carlos Raúl Barón Sabatini, quien murió en febrero del 2023, o sea, no hace mucho. No hace mucho. No sé mucho. Después, el 22 de mayo del 42 nació Jorge, que se suicidó el 9 de septiembre del 2001, y en 1952 nació María Cristina, que se quitó la vida también el 24 de junio de 1988. Bueno, Es una familia trágica, ¿no? Sí, así es. Clotilde Realmente. vivió también en la estancia de Miriam Estéforo, Sí. pero ocurrió que en 1946, cuando ya habían vendido, en el 43 vendieron la estancia, Sí. Barón Visa construye un chalet en La Falda, Ujú. donde también vivieron en toda esa época. Y en 1950 ocurrió lo que se conoció como el misterio del cuarto rosa. Sí. ¿Te acuerdas que te lo nombré? Lo mencionaste El martes pasado. El martes anterior, sí. El misterio del cuarto rosa. Bueno, Sí. vamos a tocar un poco ese tema poco conocido o digamos poco difundido, pero existió. Problemas familiares hizo que Clotilde viniera desde La Falda a Villa María. Okay. Recordá que estaban viviendo en La Falda. Sí. Sí. A la casa de su padre se vino Clotilde, o sea, a la casa de aquí, de Amadeo. Esto fue el 23 de octubre de 1950. Bueno, esto lo puso furioso a Barón Visa, se tomó un taxi desde La Falda, se vino hasta Villa María en taxi, Un taxi. pero vino armado. Traía una 45 Colt y 32 balas, según cuentan las crónicas. Perdón, te detengo un segundito. Sí. El doctor Amadeo Sabatini vivía sobre calle Mariano Moreno, Claro. donde ahora está el museo. Claro, Perfecto. Y, Ese era- y allí fue donde Clotilde se vino desde La Falda. Bien, Furioso, Barón Visa se vino sí. días después En taxi. hasta la casa. Bien. Ya estando en la casa de Sabatini, Sí. en la calle Mariano Moreno, Barón Visa discutió con Alberto Sabatini. Alberto Sabatini era hijo de Amadeo, el Tucho. El Tucho Sabatini, Sabatini. el famoso Tucho. Claro, que a la vez era hermano de Clotilde. Sí, sí, O sí. sea, sí. en la casa estaban los tres, Amadeo, el Tucho Sí. y Clotilde. Clotilde. Y llega Barón Visa. Y llega Barón Visa. Bueno, discutieron, forcejearon entre ellos en toda esa pelea, cuando Barón Visa saca el arma y varios tiros se dispararon de esa arma. Los dos quedaron heridos, o sea, Tucho Tucho y y Barón Barón Visa. Visa. Vino la policía, todo esto está Llega la policía. Sí. documentado. Sí, sí, sí. Y Alberto y Barón Visa fueron trasladados al hospital para curarlo de las heridas de bala que tenían en la pierna. Bueno, ¿qué pasó? Le toman declaración. El 29 de octubre de 1950 le toman la declaración de lo ocurrido en el Sanatorio Mayo. Calle San Juan. Cito en calle General Paz 243. Ah, sí, sí. ¿Viste? Allí en el ¿Viste? A ti General te Paz, estoy dando sí. datos muy concretos. Pero es el mismo sanatorio que después tuvo sobre calle San Juan. Sanatorio Mayo, que en Bueno. ese momento, en 1950, Sí. estaba en calle General Paz 243. Sí. Donde se encontraba internado Alberto Sabatini, que tenía 30 años de edad, Tucho, Sí. herido en la pierna izquierda. Y a Barón Visa, internado en el Sanatorio Americano Cruz Verde. Sí, mira qué raro. No, ese sí. Sanatorio Americano Cruz Verde, ubicado en calle Mendoza, 1426. Ah, Allí estaba este sí. sanatorio. En la última cuadra antes de llegar a Es- Boulevard Alvear. Exactamente. 1426. Allí estaba, repetir el nombre del sanatorio. Sanatorio Americano Cruz Verde. Cruz Verde. Sí, Americano Cruz Bueno, Verde. después de todo este hecho, Sí. todo indicaría, vos decís, bueno, acá Clotilde cortó definitivamente con este hombre. Pero no fue así. Mm.
Clotilde en cierta forma lo perdonó y volvió con él, o sea, con Barón Visa. Y 2 años después de todo este hecho, 52. Claro, en el 52, nació su hija María Cristina. O sea que no solo lo perdonó, sino que tuvieron al tercer hijo, que ya era la hija, María Cristina, en 1950. Salvando las distancias y perdón, coincidió con la muerte de Eva Perón. Sí, señor. Ajá. Exactamente. Que fue en julio del 52. Que también hay todo un tema allí, Sí. pero es muy largo. Es muy No, largo. no, pero digo simplemente para pero trazar diste en la tecla, porque está una cuestión de todo fecha, eso está nada en los más. libros. Está en los libros, sí. Exactamente. Sí. Bueno, pero la tragedia final, porque Sí. hablamos de toda una historia de tragedia, en realidad ocurrió en 1964. Sí. Ocurrió el domingo por la tarde del 16 de agosto de 1964. Ajá. Clotilde Sabatini se encontraba con Barón Visa en un departamento del 8º piso del edificio de calle Esmeralda, en el barrio porteño de Retiro. Ella fue con su abogado. El abogado de Clotilde era Aníbal Martínez Sosa, que era amigo de su padre. Sí. Y el tema era el divorcio. Bueno, Barón Visa estaba con su abogado, un primo. ¿En qué año fue eso, perdón? 1964. 16 de agosto del 64. Del 64. El matrimonio, bueno, entró en una gran discusión. Tuvieron que seguir esa discusión, esa conversación por el tema del divorcio en horas de la tarde. Y allí fue, a la tarde, cuando él le tiró ácido sulfúrico en la cara a Clotilde. Inmediatamente, bueno, fue trasladada al Instituto del Quemado y derivaron al sanatorio Otamendi Miroli, a ella. Ácido sulfúrico, ¿no? Exactamente. Sí. Al día siguiente se enteró Clotilde, mientras estaba siendo atendida allí en el sanatorio Otamendi, que su marido se había suicidado. El cuerpo de Barón Visa fue hallado por el juez de instrucción Tribucio Álvarez Prado el día lunes 17 de agosto al mediodía. El abogado de Clotilde había hecho una denuncia por lesiones ante la comisaría 15. El juez llegó al departamento de esa calle Esmeralda acompañado por su secretario y 2 policías con orden de allanamiento. Derribaron la puerta para entrar al departamento y en el dormitorio encontraron el cadáver de Barón Visa. Tenía un balazo en la sien derecha. Antes de pegarse el tiro se ve que él había tratado de suicidarse tomando veneno. El arma era un Colt, un revólver calibre 38, caño recortado. Bueno, estuvo en la morgue judicial. El 18 de agosto sus hijos lo retiraron al cadáver, no hubo velorio y fue trasladado al cementerio de la Chacarita. Y después, el 15 de septiembre del 64, fue cremado el cuerpo de Raúl Barón Visa. Allí termina Barón Visa, su historia. Después, como dato, podemos decir que finalmente, el 25 de octubre del 78, se arrojó al vacío Clotilde Sabatini, que se tiró de la ventana a una altura de 30 metros. Tenía 59 años en ese mismo departamento de la calle Esmeralda. En Buenos Aires. Continúa la tragedia. Perdón, 25 pero, claro, de octubre del 78. del 78. Claro, pero él había culminado el Mundial de fútbol. No Ahora, obstante, qué tragedia nosotros toda, ¿no? digamos, la Toda dejamos la- ahí, pero Sí, no, continúa. ya sé. Su hija Cristina, María Cristina, se quitó la vida también. Su hijo Jorge también se suicidó Pero qué saltando manera. al vacío del piso 12, aquí en Córdoba capital. Qué manera de haber suicidios en esa familia. Y bueno, Carlos Barón Sabatini murió no hace mucho, en febrero del 2000. Perdón, antes de... vos nombraste a dos Sabatini, Sí, el que se suicida en Córdoba y nombraste a una mujer, sí, María Cristina. María Cristina. Bueno, esa Fue señora... azafata. Fue azafata. Bueno, María Cristina vivía en Villa María, ¿no? No. Según lo que Porque yo tengo, yo conocí una familiar directa Claro.
claro. de los Sabatini, Bueno, que tiene que ser una nieta. Lo que pasa que hay, en otro momento, después te muestro todo el árbol, digamos, de la familia Genealógico. Sabatini. Yo conocí a una señora que era familiar directa del doctor Sabatini. Bueno. Es más, ya te para digo, hablar mucho, vivía en la avenida Dante Alighieri. Con eso te digo todo. Bueno, yo tengo todo el árbol ahí. Bueno, es no impresionante. recuerdo el nombre de pila de la persona. Claro. Bueno, de esta forma culmina esa trágica historia, ¿Qué historia, no? que Realmente. comenzó con Miriam Esteforo, Barón Visa, y finaliza con Clotilde Sabatini y después su familia. Independientemente de la moral y de todos los yerros y cuestiones que se le pueden adjudicar a Barón Visa, hay una cosa, ¿no? Era un cajetilla, como se decía antes, ¿no? Claro. O sea, Claro, en el año 25 había Era un playboy el heredó tipo. todo lo de su padre. Muchísima plata. Muchísima plata. Mucho campo, ¿no? Por supuesto te cuento así como dato, Sí. que es para desarrollar todos los libros que había escrito Barón Visa, Sí. muy polémicos, pero da para otros temas, ¿no No, es está cierto? bien. Para está dar bien. para otros Pero que temas. había mucho, el patrimonio era porque también había muchísimo campo, ¿no? Y bueno, ellos venía, su padre, que yo ya lo conté en las historias anteriores, aquí Sí. en los días martes, venía porque ya su abuelo había hecho, la fortuna la había hecho su padre, digamos, con los negocios inmobiliarios, Claro. ¿no es cierto? La venta de terrenos en la zona donde pasaba el ferrocarril, una historia, digamos, muy rica. muy larga y muy rica. Independientemente de trágica, muy rica en datos y en... Creo que, bueno, hemos episodios. aportado Sí. una serie de datos que mucha gente no conocía, Bien. o que pocos conocían, que tiene que ver también, en cierta forma, con la historia de Sabatini aquí en Villa María. Así que, bueno, Atilio... Te recomiendo Sí, la historia del Peludo Irigoyen Peludo. con la familia Cambaceres. perfecto, ¿Sí? perfecto. Te lo recomiendo especialmente. Sí, sí. Bueno, Estoy leyendo mucho también los libros que escribió el contador Horacio Cabeza sobre claro. la historia del radicalismo, Sí, sí. Que aportan muchísimos datos también. Ujú. Ex intendente de Villa María. También lo que ha escrito mi tío, Daniel Baile, Daniel también Baile, sobre sí. el radicalismo. Bueno, es una historia, digamos, impresionante, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, creo que hemos cumplido con estas 3 etapas, estos 3 programas contando esta historia. Así que seguiremos ya el próximo martes, pero Ok. ya con otra historia. Hay muchas historias en carpeta. Una se llama, no sé cuándo la vamos a contar, se llama Vuelo al Infierno. Bueno. Lo vamos a invitar a Atilio, ¿no es cierto? A un vuelo al infierno. yo esos aviones chiquitos a los que subís vos, a mí no me suben. Pero no pierdo la esperanza de llevarte a volar. Yo Bueno. sé que te vas a subir. Bueno, un abrazo gracias. a todos, gracias. Y Gracias, seguimos el próximo martes. Ariel. Bueno, Ariel Weiser en la mañana informal como cada martes con sus historias aeronáuticas.